Santiago Gastaldi, a quien ya estamos saludando. Santiago, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Gonzalo, un gusto. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo explica el efecto Pichetto? ¿Los mercados son tan sensibles a estas cosas? Sí, los mercados se sensibilizan sobre todo para el caso de países emergentes en momentos preelectorales. Y bueno, y Argentina dentro de los países emergentes es un caso muy especial, así que está siempre siendo monitoreada el panorama electoral que tienen estos países. Y bueno, y en Argentina las encuestas daban una determinada situación de paridad y los mercados estaban a la espera de ver cómo se podría llegar a inclinar la balanza para un lado u otro. Aparentemente la percepción que tienen los mercados es que está mejorando la oferta electoral, está realmente completándose una grilla de gente que apuesta por un país normal, y bueno, y eso favorece a que baje el precio del dólar, a que mejore el precio de las acciones nuestras en el mundo a través de los ADR, que baje el riesgo país, que mejoren de última las expectativas. Lógicamente de que hay cuestiones de corto plazo que pueden ser a lo mejor de impacto fuerte y luego irán suavizándose las cuestiones, pero la primera apreciación que uno tiene es que los mercados apuestan favorablemente a la incorporación de Pichetto dentro de acompañando al presidente Macri en su, digámosle, en su búsqueda de una repetición de mandato. Claro, Santiago, no solamente es Pichetto, sino que también por el otro lado, por el otro frente, este frente de todos que se llama ahora lo que es el kirchnerismo más sus socios, que incluso está Massa allí también, la figura de Alberto Fernández es un poco más amigable para los mercados también que la propia figura de Cristina Fernández, ¿no? Creo que sí, que es un poco más amigable, pero no puedo dejar de decir de que las primeras manifestaciones que ha hecho Fernández no han sido favorables para decir vamos a suavizar un punto de vista, es decir, prácticamente se mantiene una objeción profunda al sistema de justicia que tiene Argentina, se mantiene la idea de la posibilidad de una reforma de la Constitución, es decir, cuestiones que los mercados no miran muy favorablemente, digamos. Y si no, pruebas al canto, Gonzalo. Comparemos el impacto que ha tenido la incorporación de Pichetto a la fórmula del presidente Macri versus el impacto que hubo en los mercados mirando al momento en que Cristina Fernández de Kirchner toma la decisión de nominarlo a Alberto Fernández como candidato a presidente junto a ella. Sí, yo creo que las cuestiones son diferentes. No entiendo mucho de política, le soy sincero, pero leo y me parece de que ha habido una situación diferencial. Bien. Santiago, buen día. Javier Albarracín lo saluda. Le quiero preguntar por el 2020, buen día, sea quien sea el presidente. En líneas generales, ¿cómo va a ser el próximo año en términos de la deuda, la cuestión macroeconómica, inflación? Digamos que el panorama no va a ser de grandes cambios, ¿no? En términos económicos. Mire, yo lo que creo es lo siguiente, de que hay cuestiones que dependen de quién asuma la presidencia. Si renueva el presidente Macri, que yo espero que así sea, evidentemente los mercados van a empezar a asumir ya en poco tiempo más, si esa es la percepción de que la fórmula del presidente Macri es ganador, de que van a mejorar muchas de las percepciones que se hacen hoy en materia de variables económicas. Por ejemplo, un tema que se tiene en especial consideración es, ¿tendremos capacidad de repago de nuestros compromisos de deuda? Claro. Y yo le digo que sí, automáticamente, con la percepción que han tenido los mercados por la visita que hizo, por ejemplo, Pichetto en los Estados Unidos, donde hizo una clara manifestación de que no va a haber ningún problema con el repago de la deuda, de que se van a cumplir con los compromisos, eso juega una especie de, si hay percepción de que esa fórmula puede ganar, evidentemente juega como si fuera una especie de círculo virtuoso.
empiezan a mejorar las variables económicas, empiezan a entrar inversiones internacionales que hasta ahora han estado en las gateras, como se dice en el ambiente turístico, empieza a bajar el riesgo país y la percepción acerca del mismo, se va a ir generando mejores posibilidades. Inclusive, si se dan estas cuestiones, desde el punto de vista fiscal, las cuentas van a mejorar sustantivamente. Si ya tenemos un cumplimiento fiscal muy adecuado en situación de recesión, un país lanzado en un proceso de recuperación que desde bajos niveles puede ser, digamos, las cifras pueden ser notorias, evidentemente que la cuestión fiscal mejore mucho, claro. y en ese interín empiezan a desaparecer las dudas que se tienen sobre Argentina. Creo que el 2020 puede ser un año bastante favorable. No quiere decir de que no haya que seguir trabajando muy firmemente en la cuestión de una reestructuración del sector público que conduzca a tener un Estado mucho más financiable y mejor financiable y con menos impuestos que lo que tenemos en la actualidad. Esa tarea va a ser necesario continuar. Pero una cosa es hacer ese tipo de trabajo desde una profunda recesión, claro. Y otra cosa es hacer el trabajo desde una perspectiva de recuperación económica, ¿no? Bien. Santiago Gastaldi, Fernanda lo saluda, buen día. Buen día, Fernanda, ¿cómo le va? Bueno, me cuesta un poco entender esto de que un anuncio, un nombre, un mensaje en las redes tenga semejante impacto en la economía, ¿no? ¿Se da también en otras economías internacionales, en otros países, esta especie de impacto político en la economía? Mire, Fernanda, yo dije, ni bien comencé, de que hay un proceso de impacto fuerte, a lo mejor en el corto plazo, y luego se va dosificando, sino de que su compañero me hizo una pregunta acerca del 2020, y lógicamente que está condicionado a resultados políticos. Si el resultado político no es, el resultado electoral no es el que yo señalo, evidentemente la otra fórmula ganadora va a tener que hacer un trabajo también de reestructuración de las finanzas públicas, pero posiblemente, si el que gana es, supongamos, la fórmula Fernández, los mercados evidentemente no tienen la misma simpatía para esa fórmula, con las manifestaciones que se han hecho, que la que puede generar el presidente Macri acompañado por el señor Pichetto. La respuesta mía está condicionada a cierto suceso electoral. Yo digo, si gana el presidente Macri la reelección, habiendo buenos márgenes desde el punto de vista de las diferencias de voto, yo creo de que el año 2020 va a ser un año bueno para Argentina. Eso es lo que yo estoy diciendo. Y que puede el país apostar entonces a un proceso de transformación estructural que hasta ahora no lo ha podido encarar. Lógicamente, insisto con esta respuesta, si fuera la otra fórmula la que ganase, las condiciones creo que desde el punto de vista de partida son diferentes, teniendo que hacer similares deberes desde el punto de vista fiscal, por ejemplo. Claro. ¿No? Santiago, la última, en lo que queda de aquí hasta las elecciones, el objetivo central del gobierno parece ser tener el dólar tranquilísimo, ¿no? Para no tener más sobresaltos ni nada. ¿Está bien ese objetivo? ¿Hay que centrarse ahí, más allá del costo que tiene esto para la economía real, para la producción y demás? Porque, por el otro lado, la forma de sostenerlo ahí es con tasas muy altas, ¿no? Creo de que la prioridad pública puesta en esta lógicamente que uno debe tratar de hacer esta estabilización cambiaria con los menores costos para la actividad económica. Yo creo que desde el Banco Central se lo intenta. Ocurre de que este es un país que tiene una tasa de inflación histórica, muy alta, tiene mucha experiencia acerca de las cosas que suceden en periodos preelectorales, entonces uno tiene que andar comprando seguros a altos costos a veces para que lo tranquilicen en aquel elemento que puede ser el más desestabilizador de todo para un gobierno que está terminando, que
que es corridas generalizadas contra el peso. Claro. Así que yo lo veo bien, tiene costos, evidentemente, uno de los costos es el que usted señala, con una tasa de interés demasiado alta para el gusto de mío y de muchos colegas y de los propios sectores de la producción, pero muchas veces no hay grandes alternativas a esto. Y lo que sí, en la medida en que el Banco Central tenga un respiro, porque el dólar, supongamos ahora, en función de este buen comportamiento, que está bajando, que ha bajado bastante en las últimas dos jornadas, se le abre la posibilidad al Banco Central de tentar bajar un poco la tasa, pero no puede hacer milagros en ambientes que pueden volverse turbulentos frente a cuestiones electorales, ¿no? Bien. Santiago Gastaldi, como siempre, muchísimas gracias, ha sido muy amable. Gracias, Gonzalo, a usted y a su gente. Bueno, muy Buen amable, día. adiós. Gracias.